Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestra propuesta de formación en torno a nuestra Ley Nacional de Educación Sexual Integral, la 26.150, una propuesta en la que pretendemos que exista un diálogo de saberes y experiencias en nuestro colectivo de trabajo social en torno a la ESI y cómo se configura nuestro campo de intervención, nuestras prácticas profesionales en distintos ámbitos en los cuales hoy nos desarrollamos y habitamos laboralmente. En este caso, me presento, yo soy Silvana Porro, trabajadora social, docente universitaria también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y me complace y me es un gran orgullo para mí y un placer poder compartir este espacio y habitar este espacio de reflexión y co-construcción en torno a cómo podrían ser nuestras prácticas o cómo mejorar nuestras prácticas profesionales en torno a la educación sexual integral, cómo interpelamos aquellas realidades dadas en torno, en este caso, a la economía. El módulo que vamos a desarrollar hoy tiene que ver con pensar y repensar la economía, esa economía tradicional, ortodoxa, que conocemos y que habitualmente y históricamente nos han enseñado nuestros programas, o cómo a través de los medios de comunicación nos han generado un intento de construcción de ese pensamiento y esa forma de entender el funcionamiento del mercado, la oferta y la demanda, en torno a indicadores, en torno a la vinculación de variables que quedan muy lejos de una mirada cercana, analítica, de investigación, de visibilizar y problematizar, en este caso, el rol de las mujeres en el mercado de trabajo. ¿Por qué es importante abordar la economía, las prácticas económicas desde una perspectiva de derecho, desde una perspectiva de género y diversidad? Porque justamente el mainstream de la economía nos ha dado cuenta históricamente por siglos y siglos a través de pensamientos clásicos y neoclásicos, donde el funcionamiento del mercado y la oferta y ese juego entre oferta, demanda, consumo, maximización de ganancias no ha dado lugar para cuestionar, visibilizar, problematizar el rol, la participación, los aportes que tenemos las mujeres y también las diversidades sexuales en la economía. Y es muy importante poder abordar estos espacios porque tenemos dos escenarios, ¿sí? o dos miradas en clave histórica para poder comprender la importancia de abordar la educación sexual integral en la economía. En primer lugar, pensémonos nosotros, nosotros mismas, en torno a nuestra condición como mujeres trabajadoras, por ejemplo. El trabajo social, históricamente, se ha caracterizado por ser una profesión se podría decir, desde una gran data, una larga data, ha tomado una característica histórica en los inicios de la profesión de ser una profesión, una actividad sobre representada por mujeres. No es casual que el trabajo social sea una profesión caracterizada históricamente por quienes la integran en el colectivo, que sean mujeres, ¿sí? Esto tiene que ver también con la socialización de género, una categoría que vamos a estar compartiendo en este módulo para analizarla, comprenderla, conocerla sobre todo y dar cuenta de lo que es la división sexual del trabajo. Aquellas ocupaciones
profesiones, actividades económicas en nuestra sociedad que están justamente divididas, escindidas por géneros, roles que representan roles de género y que han llevado por un sistema de poder jerárquico y de supremacía, en este caso de varones sobre mujeres, en el mundo laboral, a que actividades sean feminizadas, ocupaciones sean feminizadas y otras actividades sean sobrerepresentadas por varones. Si yo les preguntara, bueno, el trabajo social es una actividad económica, una profesión que representada por qué género. ¿A ustedes qué se les vendría a la cabeza? Seguramente el género femenino. Si pensáramos en actividades o ocupaciones, profesiones como las matemáticas, la ingeniería, el mundo de la industria, del comercio, a ustedes, ¿qué se les vendría a la cabeza como primera idea preconcebida? Que son actividades sobrerepresentadas por varones. Bueno, esta socialización del género en el mundo económico, en nuestras relaciones económicas, viene a representar lo que se conoce como la división sexual del trabajo. Esta división por géneros, ¿sí?, por sexos, ha llevado a una discriminación en lo que hace a los derechos, al acceso a oportunidades reales y efectivas, a una igualdad sustantiva en nuestra sociedad, llevando a que trabajos como las tareas de cuidado sean menos valoradas social y económicamente en nuestra sociedad, como a diferencia puede ser de otras profesiones u ocupaciones como lo que tiene que ver con la ingeniería, el mundo de la industria, el comercio, la comunicación. Esta situación y estado de situación que yo les comparto se puede medir. Lo interesante e importante que tenemos que tener en claro y en cuenta es que las desigualdades de género en el mercado de trabajo se pueden medir. Pensemos en les cito y les comparto una fuente oficial de INDEC, el Instituto Nacional de Medición de Estadísticas de Argentina, que compartió hace unos años atrás, en el 2019, un informe que da cuenta de la tasa de feminización general por sector de actividad en Argentina, tomando como año periodo 2016-2019. Nos encontramos con datos que terminan dando cuenta, ¿no?, de estas desigualdades que yo les menciono en el mercado de trabajo. Por ejemplo, las actividades económicas en nuestro país que responden a el servicio doméstico representan un 96% en Argentina de el género femenino, o sea, mujeres que llevan adelante esta actividad remunerada a través de lo que son las trabajadoras de casas particulares o también el trabajo doméstico no remunerado, que es lo que sostiene la vida, ni más ni menos, en esta división sexual del trabajo, el sostenimiento de la reproducción social como otra categoría de análisis, ¿no? ¿A qué me refiero con el sostenimiento de la vida? Lo que implica gestionar y el cuidado de un hogar, gestionar un turno médico para alguien de tu familia que se enfermó, gestionar las compras, el orden y la limpieza del hogar. Esas actividades son feminizadas, recaen en las mujeres y eso lleva a una pobreza de tiempo en las mujeres en detrimento, ¿no?, de sus derechos y con una marcada diferencia de lo que aporta el varón a esas tareas de cuidado. Estas categorías y estas problemáticas emergentes que ya son de larga data y que desde el 1970 sobre todo, desde movimientos sociales, movimientos feministas, mujeres investigadoras, mujeres academicistas y grandes referentas de la economía feminista
empezaron a plantear como necesidad de que estas problemáticas calen la agenda pública de nuestros estados. Y como trabajadoras sociales no podemos ser indiferentes a cómo las prácticas económicas y las dinámicas económicas se configuran desde un lugar de omisión, de ocultamiento, de invalidación de lo que aportan las mujeres, ¿sí?, trabajadoras, desde una doble opresión y condición. Primero, como mujeres trabajadoras, ¿sí? Consideremos que tomemos como dato además que nuestro principal empleador es el Estado para el trabajo social, ¿no? Y pensemos cómo en nuestros trabajos, desde una categoría que tiene que ver también con el pluriempleo, las mujeres tenemos que tener cuántos trabajos para llegar a fin de mes, cómo nuestros trabajos como trabajadoras sociales dentro del colectivo están sumamente precarizados, ¿sí? Con situaciones en cuanto a derechos de alta vulnerabilidad. Sumado a esto, cuando hablaba de la división sexual del trabajo, nos encontramos con la enseñanza, otra actividad, otro sector de la actividad económica de nuestro país que es sobre representado y sumamente una actividad feminizada, ¿no? La educación. ¿Cuántas de nosotras como trabajadoras sociales y el colectivo, pienso en general, trabajamos en el ámbito educativo? El ámbito educativo es una actividad feminizada, sobre representada por mujeres y también mal paga, ¿sí? Hay muchos derechos que nos vulneran como docentes, como educadoras, y no es azaroso, hay todo un orden de reproducción de estas lógicas de invalidación, de no reconocimiento social y económico, que lleva a que determinadas carreras, profesiones, estén por encima de otras, ¿sí? Y sean mejor vistas, mejor valoradas, mejor remuneradas, y también mejor reconocidas en cuanto a producción de investigación, en cuanto a producción de investigación, de extensión. Por eso insisto de la importancia que nuestra profesión y de nuestros lugares, desde nuestros lugares como colectivo de trabajo social, nos acerquemos, nos informemos, estudiemos, aprendamos y desaprendamos todas aquellas prácticas que hacen a ese mainstream de la economía que termina reproduciendo esta lógica y este ordenamiento en torno a las dinámicas económicas. Desde nuestra condición como profesionales en el trabajo social y también a la hora de pensar y configurar nuestros abordajes de intervención, ¿sí? Desde qué lugar aquellos actores y actoras, sujetos y sujetas de derecho, ¿sí? Se configura esa dinámica económica a la hora de llevar adelante una entrevista, nuestros informes, cómo reflejan a la hora de describir y problematizar una variable económica en cuanto a las situaciones, por ejemplo, socioeconómica de una familia, cómo cala la perspectiva de género a la hora de hacer un análisis, un diagnóstico del estado de situación de una familia, de una mujer trabajadora, cómo nuestra mirada, nuestro abordaje, ¿sí?, de aquella persona, una persona sujeta, o sea, una persona de derechos, una persona que debe ser abordada de una mirada crítica, integral, y cómo no terminamos reproduciendo esa lógica económica simplista que oculta todas las opresiones que tienen aquellas mujeres y también aquellas diversidades sexuales, personas que forman parte del colectivo de las diversidades sexuales, que son doblemente oprimidas por su clase social empobrecida, por su nivel de instrucción escaso y empobrecido, por su color de piel, por tantos factores, ¿no?, y variables de opresión
y que llevan a la exclusión, ¿no? de aquellas personas con las que trabajamos y bregamos por sus derechos. La economía feminista viene a dar cuenta es una mirada, una forma de entender y poder comprender y nutrir y enriquecer nuestros abordajes. Es un plan, es una estrategia, la economía feminista. No es solamente un paper, sino que la economía feminista viene a irrumpir las agendas para cuestionar, incomodar, interpelar aquellas realidades donde históricamente las mujeres hemos sido ocultadas, silenciadas y empobrecidas en las dinámicas económicas. Entonces, insisto, de la necesidad de contar con datos. En este módulo yo les voy a compartir informes, material bibliográfico en torno a la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, las brechas de género, ¿sí? Las brechas de género, cuando hablo de brechas de género, tiene que ver con aquellas distancias, por ejemplo, las brechas de género en los ingresos, porque varones y mujeres frente a un mismo trabajo, una misma tarea, los hombres terminan ganando mucho más, ¿sí? Su salario es mayor, significativamente mayor que una mujer. Bueno, hay toda una explicación cultural, sociológica, económica que responde a esta discriminación laboral, así como también otras brechas que tienen que ver con las escasas posibilidades que tenemos las mujeres de ahorrar. Por ejemplo, en América Latina, las mujeres, solamente un 20% de las mujeres pueden tener la capacidad de ahorro. Ese dato tiene una explicación, ¿sí? Una explicación en clave de la historia que da cuenta lo difícil que es poder lograr la autonomía económica o mejores trabajos, mejores remunerados, con posibilidades de ascender, jerarquizar en nuestras condiciones laborales, porque existen digamos una infinidad de obstáculos y barreras explícitas e implícitas que subyacen en estereotipos de géneros, en sesgos de género a la hora del otorgamiento de un crédito, sesgos de género a la hora de poder pensar en que una mujer ascienda un puesto de trabajo, ascienda en su puesto de trabajo a un cargo mejor, con mayor jerarquía, con una mejor remuneración. Bueno, todas estas situaciones problemáticas responden a las brechas de género en el mercado de trabajo. Y una de las desigualdades que es una desigualdad estructural y que viene a problematizar y que viene a agravar el estado de situación de las mujeres, es la desigualdad en la distribución de las tareas de cuidado. Es una problemática que hoy, 2025, está vigente, y si bien las mujeres, a diferencia de nuestras generaciones anteriores, pensemos en tu mamá, en tu abuela, en mi mamá, en mi abuela, hoy las mujeres están participando mucho más y activamente en el mercado de trabajo remunerado, pero esa participación no refleja una justicia en la distribución de las tareas, por ejemplo, también en lo que tiene que ver con las tareas de cuidado con el varón, ¿no? De la casa. Las tareas de cuidado siguen recargándose en las mujeres, la carga mental de la resolución de problemas de la vida y el sostenimiento de la vida diaria y cotidiana. Y bueno, estas categorías que yo les comparto, ¿cómo no las vamos a problematizar, visibilizar y sobre todo desde nuestros lugares como colectivo de trabajo social, cómo nos implicamos en estas problemáticas económicas que afectan las trayectorias y atraviesan y calan la trayectoria
de vida, la trayectoria laboral de las personas con las que trabajamos y en las cuales como profesionales bregamos por garantizar sus derechos, ¿sí? Sus derechos a una vida digna, a una vivienda digna, al acceso a la educación en forma sustancial. Bueno, todos estos derechos están vulnerados, en el cual hay estadísticas, por eso siempre comparto y digo y repito de que la desigualdad de género se puede medir, no está en el mundo del sentido común, de lo simbólico, sino que además se puede medir, hay datos que dan cuenta de estas desigualdades, discriminaciones de las mujeres en el mercado de trabajo. Entonces, bueno, ahí entramos también como colectivo de trabajo social para pensar, repensar, definir y redefinir estrategias, formas y modos de abordar dichas realidades sumamente complejas y que es necesario, fundamental e impostergable que sea desde una perspectiva de géneros y diversidades, ¿no? Las dinámicas económicas. Este es el gran desafío con este módulo, que ustedes cuenten con material conceptual, teórico, también ejercicios que nos invite a repensar nuestras prácticas profesionales cotidianas y cómo nos implicamos en tantas injusticias, tantas discriminaciones, tantas barreras y obstáculos, y nos implicamos desde la producción en la investigación, si necesitamos que el colectivo de trabajo social se involucre en producir conocimiento, categorías de análisis frente a estas problemáticas emergentes que ya son de larga data en realidad, cómo involucramos la economía feminista en la práctica de extensión también, cómo involucramos la perspectiva de la economía feminista en nuestros informes socioeconómicos a la hora de describir una variable y problematizarla y buscar estrategias y modos de resolución, ¿no? De ciertas problemáticas familiares, cómo dialoga la economía feminista con la economía social y solidaria y la economía popular. Bueno, cuántas áreas y campos de actuación tenemos para pensar y repensar nuestras prácticas profesionales. Este módulo nos invita a reflexionar en la economía desde una perspectiva de géneros y diversidades, sobre todo porque como colectivo tenemos una gran participación en la educación, ¿sí? En la actividad que hace a la educación, a la enseñanza, siendo la enseñanza una actividad sobre representada por mujeres. Pensemos lo que dejó la pandemia, ¿no? Como el sistema de salud, que tiene que ver el sistema de salud con los servicios sociales, los servicios personales, donde el trabajo social entra. En Argentina estamos hablando que representa un 56% de una actividad feminizada. El trabajo doméstico representa un 96%, para que tengamos una idea. La enseñanza, un 73% representa como actividad feminizada, es decir, una actividad económica llevada adelante por mujeres, a diferencia de otras actividades que están representadas por varones, como bien decía, la ingeniería, la matemática, la comunicación, el comercio, la construcción, actividades económicas que están sobre representadas por varones, y no es casual que sean actividades que están mejor pagas, mejor valoradas social y culturalmente en nuestra sociedad. Y si podemos identificar todas estas situaciones, estos obstáculos, es un camino ideal para ponerle nombre y apellido a todas estas opresiones y discriminaciones. Y no solamente ponerle nombre y apellido, reconocerlas como tal, sino también el desafío de cómo podemos intervenir, implicarnos en estas
problemáticas desde nuestro quehacer profesional y siempre apelando a el trabajo en red, a tejer red con otros actores sociales e institucionales que permitan y fortalezcan una red de implicancia en todas estas problemáticas que por siglos y siglos y siglos han estado invisibilizadas, desde un lugar de ocultamiento academicista. Pensemos en cómo se han diseñado nuestros planes de estudio, nuestros programas académicos en las universidades en las que hemos estudiado nuestra profesión, donde la perspectiva de género en las dinámicas económicas no ha estado presente. No ha estado presente ese cuestionamiento, no han estado presentes referentas y teorías económicas llevadas adelante por mujeres, ¿no? Mujeres estudiosas del tema, con formación, con experiencia, con conocimiento, y cuántos programas académicos hemos transitado en los cuales la perspectiva de género no ha estado presente. Por eso la educación sexual integral viene también a tirarnos la pelota, ¿no? Desde una normativa y también un modo de militancia política, social, de involucrarnos en distintos aspectos, porque pensemos que nuestra educación sexual integral contempla 5 ejes transversales que dialogan entre sí, se vinculan entre sí, como lo es el reconocimiento de la perspectiva de género, como lo es también respetar la diversidad, ejercer nuestros derechos, valorar la afectividad y también valorar y cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud. Estos ejes que responden a la ley 26150, que es de educación sexual integral, no son ajenos a esto. Pensemos las dinámicas económicas de aquellos actores y actoras con las que nos involucramos, con las cuales tenemos que intervenir desde nuestra profesión, en distintos ámbitos: un municipio, la universidad, un centro de salud, un programa provincial, desde nuestros distintos ámbitos públicos y privados. Las dinámicas económicas no son ajenas y no son neutrales a la perspectiva de género. Esa perspectiva siempre debe ir en diálogo con la perspectiva en derechos humanos. El desafío de cómo nos involucramos y nos implicamos es primero tener un conocimiento del estado de la situación, poder reconocer, ponerle nombre y apellido a todas aquellas discriminaciones, opresiones en nuestra condición de mujeres trabajadoras además, y cómo delineamos agendas de trabajo comprometidas que generen una maniobra de cambio, una maniobra de transformación, y para ello necesitamos y nos debemos ese cuestionamiento, esa interpelación de esa realidad económica que responde al mainstream de la economía ortodoxa como tal, como la conocemos, ¿no? Donde solamente importa la maximización de las ganancias, cómo se configura el juego oferta y demanda, dejando de lado las diversidades, dejando de lado y no produciendo un conocimiento situado acerca de las desigualdades por motivos de género en nuestra sociedad, lo que es la división sexual del trabajo, que hace que en nuestra sociedad convivamos con profesiones, ocupaciones, trabajos que están feminizados y trabajos que están masculinizados. Y eso ha llevado a una jerarquización, una estructura jerárquica en la actividad económica, donde ese reconocimiento económico-social es favorable para aquellas tareas y profesiones masculinizadas, como el sector de la industria, la comunicación, la ingeniería, la matemática, la informática, en detrimento, ¿sí?,
de aquellas actividades económicas en nuestra estructura de sociedad que responden a actividades como las tareas de cuidado, que responden a justamente el servicio social, la enseñanza, el trabajo doméstico, tareas que son y trabajos fundamentales para el sostenimiento de la vida y que son no reconocidas, invalidadas económica y socialmente. Conocer esa estructura de desigualdad es fundamental para también promover acciones y generar también hasta una presión en nuestras agendas públicas a la hora de pensar soluciones, ¿sí? Bueno, este es el gran desafío que tenemos en este módulo y invito a quienes están participando a que se genere un espacio y habitar un espacio de intercambio, de aprender y desaprender en todo aquello que por ahí hasta el momento nos resulta desconocido o ilógico de cómo podemos abordar la economía desde una perspectiva de género, si es posible, y no es solamente es posible, es necesario y es fundamental que las dinámicas económicas sean abordadas, interpeladas, estudiadas con lentes, con perspectiva de género. Así que bueno, estoy muy contenta y feliz de compartir este espacio de formación, este espacio educativo en derechos humanos desde una perspectiva de la educación sexual integral, donde vamos a dialogar con nuestras otras compañeras que forman parte, y estoy muy feliz de que así sea, de esta gran y bonita propuesta para ustedes, y con mucha expectativa y ganas de que puedan compartir dudas, inquietudes, experiencias que nos permita dialogar en clave a cambios posibles de acuerdo a los escenarios en los que estamos, qué cambios, qué acciones, qué micro militancias podemos llevar adelante para que la perspectiva en derechos humanos, la perspectiva en educación sexual integral, dialogue en forma permanente con las dinámicas económicas que nos toca abordar, intervenir, actuar como trabajadoras, trabajadores sociales dentro de nuestro colectivo. Así que bueno, muchísimas gracias y nos encontramos en la plataforma prontito. Un beso.